Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 167. El tema de hoy, seguir a Dios y no oponerse a Él. El pastor Nicky Gumbel dice: recuerdo perfectamente cuando Alfa comenzó en la Iglesia Católica. El obispo Ambrose Newcastle y Nixon oyó acerca de lo que estaba pasando con Alfa en algunas iglesias anglicanas. Se interesó y quiso averiguar más, pero no quería que nos enteráramos de su interés, así que envió 2 sacerdotes católicos de incógnito a una conferencia Alfa en Londres. Estos regresaron a sus parroquias para comenzar a hacer Alfa con mucho éxito. Como resultado de aquello, el cardenal Hume nos invitó a dar una conferencia para católicos en la Catedral de Westminster. El lugar estaba atiborrado con 450 sacerdotes laicos. Alguna gente se mostró muy crítica con el hecho de que nosotros estuviéramos haciendo una conferencia para católicos. 1 o 2 iglesias amenazaron incluso con dejar de hacer Alfa si seguíamos adelante con la conferencia. Visto en retrospectiva, parece bastante extraordinario que alguien pudiera poner objeciones, pero en aquel momento nos causó cierta preocupación. La primera noche de la conferencia se dio un gran derramamiento del Espíritu Santo con unos cantos en lenguas como nunca habíamos oído antes. Aquella noche, al regresar a casa, leí el pasaje de hoy. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Eso lo dice Hechos 11:17. Era el mismo Espíritu Santo que se derramaba en ellos, igual que lo había hecho sobre nosotros. Me di cuenta de que si no seguíamos trabajando juntos, no estaríamos oponiendo a Dios. Oponerse a Dios es la cosa más tonta que puede hacer un ser humano. Jesús recibió oposición. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. En contraste, el privilegio más maravilloso que un ser humano puede tener es ser seguidor de Jesús de Nazaret, a quien lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Oiga, qué bendición, ¿no? Poder ver cómo el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre todos. Y es verdad, a veces tenemos inhibiciones, prohibiciones, pero el Espíritu Santo de Dios está para bendecirnos a todos los seres humanos. Él quiere que nos convirtamos a Él, a Cristo Jesús, y que rendamos nuestros corazones a Él. Por eso vamos a hacer la primera lectura de la palabra de Dios hoy, ¿sí? Y la primera lectura está en Salmos capítulo 74, versículos del 10 al 17. Recuerda que estamos leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá el enemigo burlándose de ti? ¿Va a seguir insultándote toda la vida? ¿Por qué has retirado tu mano poderosa? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Dios mío, tú has sido nuestro Rey desde muchísimo tiempo. Nos has salvado muchas veces. Con tu poder abriste el mar rojo, derrotaste a los monstruos del mar y aplastaste las cabezas del Leviatán, e hiciste que lo devoraran las fieras del desierto. Tú hiciste fluir los manantiales y los riachuelos, y también secaste ríos inagotables. Controlas el día y la noche, creaste el sol y la luna. Tú pusiste límite a la tierra, creaste el verano y el invierno. ¡Wow! ¡Qué palabra! Bueno, entonces vamos ahora al primer punto donde estaremos estudiando este salmo. El primer punto dice: el poder de Dios. Cuando te enfrentas a la oposición es bueno recordar el poder de Dios. El salmista es confrontado por enemigos que están injuriando el nombre de Dios. Recuerda el poder de Dios primero en su propia vida y después sobre toda la creación. Estos versículos se basan en la rica mitología del Antiguo Oriente Próximo. La creación era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y la destrucción, a menudo representadas como el mar enfurecido y el monstruo, también llamado Leviatán. El sol y la luna eran adorados como dioses, pero en este salmo el autor se aparta de esos mitos y declara que fue Dios quien creó y estableció el mundo, poniendo orden en la nada y estableciendo la luna y el sol. Siempre está presente la tentación de hacer otras cosas más importantes que tu relación con Dios.
La devoción a otros dioses fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este salmo nos recuerda quién es Dios y por qué sería tonto oponerse a Dios yéndose tras otros dioses. Sí, Señor, no podemos ceder a la tentación de hacer otras cosas más importantes que nuestra relación con Dios. Primero es Él y vamos a orar. Tómese un tiempo, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe cada día para que siempre estemos en una estrecha relación con Él. Amado Dios, quiero darte gracias porque eres el único Dios verdadero que trae la salvación a la tierra. Ayúdame a resistir la tentación de hacer que otras cosas sean más importantes que tú en mi vida. Que yo pueda ponerte a ti en el centro de mi vida, en el primer lugar de todo lo que hago y de lo que soy. En el nombre de Jesús, te pido que ningún otro Dios te quite el lugar a ti en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. 100% de acuerdo con esa oración y reconociendo que hay un solo Dios. Los demás son ídolos que nosotros levantamos. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura. Y la segunda lectura está en Hechos capítulo 10, versículos 23 al 48, en la versión Palabra de Dios para Todos. Continuamos con ella. Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente, Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo. Se inclinó a los pies de Pedro y comenzó a adorarlo. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Levántate, yo soy tan solo un ser humano». Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro les dijo: «Ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusas. Ahora yo les pregunto, ¿por qué enviaron por mí?». Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo: «Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras». Entonces Pedro dijo: «Ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que Juan anunciaba. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte el tercer día y lo dio a conocer abiertamente, pero no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos. Comimos y bebimos con él después de que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre». Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo: «¿Puede acaso alguien atreverse a no dejar
que estos sean bautizados en agua, ellos han recibido al Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Tremenda esta lectura, ¿cierto que sí? Ahora vamos a leer el capítulo 11 del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18 y continuamos con la versión Palabra de Dios para Todos. Los apóstoles y los creyentes de Judea se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él. Le dijeron: fuiste a casa de gente que no es judía y no está circuncidada, y hasta comiste con ellos. Entonces Pedro les explicó paso por paso lo que ocurrió. Yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión en la que veía bajar algo del cielo. Era como una sábana muy grande que bajaba hacia mí sostenida de las 4 puntas. Miré adentro y vi que había toda clase de animales, bestias salvajes, reptiles y aves. Entonces escuché una voz diciéndome: Pedro, levántate, mata y come. Pero yo dije: yo nunca haría eso, Señor. Nunca he comido ni un bocado de algo prohibido o impuro. Pero la voz me dijo por segunda vez: no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y luego todo subió de nuevo al cielo. En ese momento 3 hombres llegaron a la casa donde me hospedaba. Habían sido enviados a mí desde la ciudad de Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. Estos 6 hermanos que están aquí me acompañaron a la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto a un ángel en su casa diciéndole: envía a algunos hombres a la ciudad de Jope a traer aquí a Simón, a quien también llaman Pedro. Él te dará un mensaje por medio del cual te salvarás tú y todos los que viven en tu casa. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, tal como nos pasó a nosotros al principio. Entonces recordé lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dios le dio a ellos el mismo don que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podía yo oponerme a Dios? Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron: así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida. Eso sí es verdad. Para todos está ese don del Señor para cambiar. Bueno, vamos entonces a estudiar el segundo punto y se titula El Espíritu de Dios. Este texto que acabamos de leer es muy desafiante y nos anima a predicar el Evangelio sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. El Espíritu Santo guió a Pedro hasta la casa de Cornelio mediante una visión. Cuando llegó allí, descubrió que Dios también había hablado a Cornelio mediante una visión. Al escuchar esto, Pedro tomó la palabra, como dice la traducción de mensaje. Prorrumpió en anunciar la buena noticia de la paz alcanzada por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. La palabra griega para paz recoge el significado de la palabra hebrea shalom. Significa mucho más que la ausencia de hostilidad. Significa compleción, solidez, bienestar y todo tipo de bendiciones y parabienes. Significa armonía y concordia entre las personas, así como bienestar espiritual y vivir bajo el favor de Dios. La buena noticia es que tienes paz con Dios por medio de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz te reconcilió con Dios, pues Él hizo la paz y tú la has recibido como don. También deberías ser un pacificador al buscar llevar a otros a la paz con Dios a la vez que traes la paz a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tus vecinos y a tu nación. Pedro prosigue hablando de cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les habló acerca de la cruz y la resurrección, de la fe y el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba aún proclamando la buena nueva de Jesús, el Espíritu Santo vino a todos los que escucharon el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también entre los gentiles. Sabían que aquello era el derramamiento del Espíritu Santo porque había sucedido a los apóstoles en el día de Pentecostés. Era lo que le estaba sucediendo ahora a aquel grupo, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La respuesta de Pedro fue:
¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Las noticias se propagaron rápidamente. Los creyentes judíos estaban preocupados porque codearse con aquellos no judíos pudiera arruinar su buen nombre. Aquellos que no estuvieron allí en aquel momento lo criticaron. Pero Pedro explica, contando la historia de cómo fue guiado por el Espíritu, diciendo, el Espíritu me dijo, lo vemos en el verso 12. Sigue así, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. La explicación de Pedro fue una respuesta a las críticas. A veces cuando eres criticado, la respuesta consiste simplemente en dar una explicación. Sí, Señor. Qué maravilloso ver el Espíritu Santo obrando en todos. Y qué maravilloso ver cómo Dios provee las explicaciones para que todo se pongan de acuerdo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque vemos cómo el mismo don del Espíritu Santo es dado a todos los que creen en ti, sin importar a qué parte de la iglesia pertenezcan o de qué organización vengan. Oro para que nunca nos hallemos en la situación de oponernos a ti, sino en la situación de seguir la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu, Señor, a seguir tus direcciones, tus instrucciones cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bendición, hasta nuestro hermano, el tercer miembro del podcast, participando allí. Bueno, mis amados, ahora vamos a hacer la tercera lectura del día de hoy y vamos a leer Primer Libro de Reyes, capítulo 1. Recuerda que continuamos en la versión Palabra de Dios para Todos. El rey David ya estaba muy viejo y aunque lo cubrían con varios mantos, no lograba calentarse. Después de hablar con él, sus siervos buscaron a una jovencita que lo cuidara, lo atendiera y durmiera a su lado para darle calor. Buscaron por todo Israel a una joven hermosa y encontraron a Abisac la sunamita, a quien pusieron al servicio del rey. Ella era muy hermosa y atendía y servía al rey. Sin embargo, él no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo seré el nuevo rey. Se consiguió unos carruajes equipados con sus caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión, como por ejemplo, ¿por qué has hecho esto? Adonías era muy guapo, como Absalón, pero había nacido después de él. Por un lado, Joab, hijo de Sarbia, y el sacerdote Abiatar estaban de acuerdo y apoyaban a Adonías. Por otro lado, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simi, Regi y los hombres fuertes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías celebró junto a la peña de Sohelet, cerca de la fuente de Enrogel, un sacrificio de ovejas, ganado y terneras cebadas, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero Adonías no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los militares, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado de que Adonías, hijo de Hagit, se hizo rey y que nuestro señor David no sabe nada? Ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra a donde está el rey David y habla con él. Dile, su majestad, ¿no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono? Entonces, ¿por qué es rey Adonías? Mientras estés hablando con él, yo entraré detrás de ti y confirmaré lo que dices. Entonces Betsabé fue a ver al rey en su cámara. El rey estaba muy viejo y Abisac la sunamita lo estaba atendiendo. Betsabé se inclinó ante el rey y él le preguntó,
¿qué te pasa? Entonces Betsabé le dijo, Majestad, ante el Señor su Dios, usted me prometió a mí, su sierva, que mi hijo Salomón iba a ser el próximo rey y que él iba a gobernar después de usted. Sin embargo, Adonías se ha hecho rey y su majestad no lo sabe. Adonías está festejando con un gran sacrificio de bueyes, terneras, cebadas y ovejas. Invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el comandante del ejército, pero a Salomón no lo invitó. Ahora, su majestad declare a todo Israel quién va a reemplazarlo en el trono, pues de lo contrario, después de la muerte de su majestad se nos considerará como enemigos a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé todavía hablaba con David, Natán entró. Y le dijeron al rey, aquí está el profeta Natán ante su majestad. Cuando lo anunciaron, Natán se postró rostro en tierra ante el rey. Le dijo, ¿decidió su majestad que Adonías sea rey después de usted y se siente en su trono? Porque él fue hoy a festejar con gran sacrificio de toros, terneros cebados y ovejas. Invitó a los hijos del rey y a los comandantes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Ellos están comiendo y bebiendo con él y dicen, viva el rey Adonías. Pero no me invitaron a mí, su siervo, ni a Sadoc, el sacerdote, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, su siervo. ¿Ha dado su majestad esta orden sin informarnos a sus siervos quién será el rey después de usted? Entonces el rey David contestó, llama a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey, y el rey dijo, juro por el Señor, quien me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis, que cumpliré hoy mismo lo que te juré por el Señor, Dios de Israel, cuando dije que Salomón tu hijo iba a ser rey después de mí. Entonces Betsabé se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo, viva para siempre su majestad, el rey David. Entonces el rey David dijo, hagan venir al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Ellos se presentaron ante el rey y él les dijo, tomen consigo a los funcionarios reales y lleven a mi hijo Salomón montado en mi propia mula hasta la fuente de Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Entonces ustedes tocarán la trompeta y gritarán, ¡viva el rey Salomón! Después vuelvan aquí para que él se siente en mi trono y sea rey en mi lugar, porque lo he elegido para que sea el rey de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, le contestó al rey, así sea, el mismo Señor Dios lo ha dicho, su majestad, que el Señor esté con Salomón como lo ha estado con usted, que el reino de Salomón sea aún más poderoso que el del rey David. Así que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los mercenarios cretenses y filisteos obedecieron la orden del rey David. Hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo acompañaron hasta la fuente de Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno lleno de aceite que estaba en la carpa sagrada y consagró a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo proclamó, ¡viva el rey Salomón! Entonces todo el pueblo subió a Jerusalén, siguiendo con mucha alegría a Salomón, tocando música con la flauta. Hacían tanto ruido que la tierra temblaba. Mientras tanto, Adonías y sus invitados estaban terminando de comer. Al rato Joab escuchó el sonido de la trompeta y preguntó, ¿qué es ese ruido que viene de la ciudad? Mientras Joab decía esto, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías dijo, ven aquí, buen hombre, dame las buenas noticias. Sin embargo, Jonatán contestó, las noticias no son buenas para usted. El rey David ha proclamado rey a Salomón y ordenó que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los mercenarios cretenses y filisteos hicieran montar a Salomón en la mula del rey. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán consagraron rey a Salomón junto a la fuente de Gihón. Volvieron todos a la ciudad festejando y ahora hay mucho ruido en la ciudad. A eso se debe lo que ustedes escucharon. Para colmo, Salomón está sentado en el trono del rey. Los siervos del rey lo felicitan y expresan sus buenos deseos diciendo que el reino de Salomón sea más fuerte que el de David y también que tu Dios haga a Salomón aún más famoso de lo que te hizo a ti. Hasta el mismo rey David está ahí, desde su cama. También él se inclina ante Salomón y dice, alabado sea el Señor, Dios de Israel, que eligió hoy a uno de mis hijos para reinar y me permitió que lo vieran mis ojos. Todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno salió por donde pudo. Adonías también tuvo miedo de Salomón y fue a la carpa sagrada y se agarró
de las puntas del altar. Entonces se le informó al rey Salomón: Adonías tiene temor del rey Salomón, se ha refugiado en la carpa sagrada y está agarrado de las puertas del altar. No quiere salir y dice: díganle al rey Salomón que soy su siervo, que no me mate. Entonces Salomón contestó: si Adonías se porta como un hombre bueno, ni un pelo de la cabeza le caerá al suelo, pero si se descubre que tiene maldad, morirá. Entonces el rey Salomón lo mandó a traer del altar y Adonías entró y se postró ante el rey. Salomón le dijo: vete a tu casa. Bueno, continuamos con la lectura y en primer libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 en la versión bíblica Palabra de Dios para Todos. Se acercaba el día en que David iba a morir y le dio esta orden a su hijo Salomón: estoy por morir, como es el destino que le espera a todo el mundo. Sé fuerte y pórtate como hombre. Ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. De esa manera el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos sinceramente tienen cuidado de vivir como yo quiero y lo hacen de todo corazón y con todo el ser, entonces el rey de Israel siempre será un hombre de tu dinastía. David también le dijo: tú sabes lo que Joab, hijo de Sarvia, me hizo. Cuando ya no estábamos en guerra, mató a 2 comandantes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. El cinturón y las botas que Joab lleva están manchados de sangre. Yo debí haberlo castigado. Usa tu inteligencia y no dejes que él muera tranquilamente de viejo. Mantén mi pacto de mostrar lealtad con los hijos de Barzilai de Galaad, que sean entre tus amigos que comparten tus provisiones. Ellos me ayudaron cuando tuve que huir de tu hermano Absalón. Y recuerda que Simi, hijo de Gerá, todavía está por ahí. Es de la tribu de Benjamín y vive en Bahurín. Recuerda que él me hizo una maldición de mala salud cuando tuve que huir a Mahalmanarín, pero cuando él me envió a saludar en el río Jordán, le hice una promesa ante el Señor que a Simi no lo iba a matar con la espada. Ahora de tu parte, no lo perdones. Tú eres un hombre inteligente y sabes qué debes hacer con él para que no muera. Para que no muera tranquilamente en su vejez, sino de muerte violenta. Murió David y fue sepultado en la ciudad de David. David fue el rey de Israel durante 40 años. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. El reino entonces pasó a manos de Salomón, quien reinó en su lugar, en el lugar de su papá David. Su poder se consolidó firmemente. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta lectura! Estas historias son fascinantes y de verdad que nos hacen reflexionar bastante. El tercer punto es la unción de Dios. Salomón fue el sucesor de David ungido por Dios. Sadoc y el profeta Natán le ungieron rey de Israel. Adonías cometió el error de intentar erigirse rey sin someterse a Dios. Se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Es una cosa tonta ignorar a Dios. En este caso significaba oponerse a los planes de Dios para Salomón, por lo que no tuvo éxito. David dio este encargo a su sucesor ungido: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue tus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Las palabras de David son un gran recordatorio para nosotros. La unción de Dios con el Espíritu Santo para todos los creyentes no contradice tu necesidad de obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios debe estar acompañada de la unción de Dios. El Espíritu Santo te ha sido dado para darte la capacidad y el poder de obedecer la palabra de Dios. Ni David, ni Salomón, ni ningún otro rey de Israel fueron capaces de guardar los mandamientos y decretos de Dios a la perfección. Solo lo hizo Jesús, el rey davídico definitivo, quien es el rey ungido totalmente obediente y eterno. Él es quien es fiel a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Como dice Eugene Peterson,
en la traducción El Mensaje. El libro de los Reyes es una incesante exposición de fracaso, pero Dios continúa haciendo que su propósito soberano se cumpla, con frecuencia de una manera silenciosa y escondida. La soberanía de Dios nunca es anulada, ni siquiera por los líderes con los defectos y pecados más grandes, o sea, los reyes. Esto significa que puedes confiar en su soberanía en tu vida, tu iglesia y tu cultura. Así es. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos unja con su Santo Espíritu, porque solo así tendremos el poder para obedecer su palabra. Amado Señor, ayúdame a seguir a Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Necesito el poder y la unción de tu Espíritu Santo para enfrentarme a la oposición y a los enemigos. Ayúdame a ser fuerte y a andar por tus caminos, marchando con fidelidad ante ti, con todo mi corazón y con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, Señor. Quiero servirte y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pipa. Ella toma como referencia Primero de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 2. Ella dice: el rey David era tan anciano y tan entrado en años, que por más que lo abrigaban no conseguían entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Comprendo el rey David, pues soy muy sensible al frío, dice ella. No estoy segura de cuál fue la solución adoptada por David. Lo que yo preferiría sería tener una bolsa de agua caliente, dice la pastora Pipa. Bueno, recuerde que nosotros todos los días debemos tomar la decisión de si seguir a Dios o si nos oponemos, ¿sí? Nosotros debemos seguir y no oponernos a Él, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y entender que el Espíritu obra como Él quiere. Bueno, amados, esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.